¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a continuar la serie de Ahora o Nunca. Hoy estamos revisando la última sesión de esta serie, que es la respuesta de Daniel a vida de crisis, y esa respuesta es orar. Bien, si usted tiene su Biblia a la mano, prepárela en el libro de Daniel. Vamos a estar pasando en el libro de Daniel varios capítulos por ahí. Vamos a empezar con el capítulo 12, versículo 3. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme nuevamente. Vamos a ver hoy la última sesión de la serie Ahora o Nunca. Vamos a estar platicando acerca de la vida de Daniel y su respuesta a una vida de crisis, lo cual fue la oración. Tenga su Biblia a la mano, vamos a estar leyendo varios pasajes del libro de Daniel. Voy a empezar por Daniel 12:3, que dice: Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste, los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Y si me acompaña en Daniel 11:32, dice: Corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, pero a los que conozcan a su Dios se le opondrán con firmeza. Está hablando de lo que está pasando ahora, cerca de los últimos días, o lo que empezará a pasar en los próximos, no sé, días, semanas o meses. No conocemos realmente el tiempo, pero a mí me da la impresión de que ya estamos viviendo estos detalles. Vamos a estar leyendo en general la nueva versión internacional de la palabra de Dios. Si usted tiene una versión distinta, probablemente va a decir algo ligeramente diferente, pero el contexto y enteramente el mensaje debe ser exactamente el mismo. ¿Y por qué no me acompaña? Vamos a orar para iniciar la sesión. Señor, gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tú tomes control de esta reunión el día de hoy, de este estudio. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos llene de sabiduría y que abra nuestro entendimiento para que podamos nosotros tomar todo lo que tú quieres hablarnos el día de hoy a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a platicar un poquito sobre Daniel. Daniel es uno de los profetas en el Antiguo Testamento y fue un hombre que fue marcado por muchas crisis en su vida. Daniel nació aproximadamente en el año 620 a.C. y cuando él tenía entre 15 y 17 años de edad aproximadamente, él fue tomado en cautividad a Babilonia junto con el resto de la gente que fue de hecho exiliada a Babilonia, fueron desterrados para allá. Eh, el libro de Daniel está cubriendo a grandes rasgos aproximadamente un espacio de 75 años. Vamos a poder ver, mientras estamos analizando, ocurrieron varias situaciones importantes para el pueblo de Israel, varias situaciones importantes para la vida de Daniel y para también el reino de Babilonia. El tema principal que vamos a estar analizando en este libro de Daniel es la oración. Y bien, voy a empezar a preparar para entrar a 4 ejemplos de Daniel orando en una situación o por una situación específica. Así que si usted tiene su Biblia a la mano, prepárela en Daniel 2, versículos 17 al 23. Vamos a estar leyendo de la nueva versión internacional. Vaya poniendo su Biblia ahí, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Y vamos a estar platicando en particular aquel sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia en esa época. Usted recuerda, si ha estado antes estudiando el libro de Daniel, Nabucodonosor fue un rey bastante tremendo. Era un rey cuya palabra se respetaba en todos lados, un rey cuyo dominio se extendió por muchas áreas de la tierra, pero más importante, fue un rey que Dios utilizó para traer juicio al pueblo de Israel por la desobediencia y la rebelión, la rebeldía del pueblo de Israel. Nabucodonosor una noche tuvo un sueño que lo paralizó, tuvo un sueño que lo llenó de temor o lo llenó de desconcierto, en el cual veía él una estatua muy grande, y dicha estatua tenía diferentes características, estaba hecha de diferentes materiales.
Voy a irme precisamente a la primera parte de esta historia que está encontrada en el libro de Daniel, en el capítulo 2. Dice, en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que dijeran lo que había soñado. Y una vez reunidos, y ya en presencia del rey, éste les dijo: tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. Eh, el rey no les dice exactamente qué fue, y el capítulo 2 no revela exactamente al principio del capítulo, no revela exactamente cuál fue el sueño. El sueño, de hecho, viene después en la interpretación que Daniel le da. En el capítulo 2 viene más adelante, en el versículo 31, de hecho, en el capítulo 2. El sueño que dice Daniel le dice: en su sueño, su majestad veía una estatua enorme de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Y una vez revisando o leyendo esta parte, el sueño del rey Nabucodonosor, uno entiende que probablemente ese sueño realmente le llenó a él de mucho pánico. Él no sabía lo que significaba. Sin embargo, el aspecto dice en el libro de Daniel, el aspecto de la estatua era horrible. Entonces quiero imaginarme que debía ser algo no necesariamente humano lo que vio en esa estatua. Pero el punto al que vamos está reflejado de hecho en Daniel 2, 17 al 23. Este es el primer punto, el primer ejemplo en el que vemos a Daniel orando por una situación o en una situación muy específica. En este ejemplo, Daniel estaba enfrentando la muerte, y de hecho todos los sabios de Babilonia estaban enfrentando la muerte porque el rey Nabucodonosor dijo: ¿sabes qué? Si no me puedes interpretar el sueño, si los sabios no me pueden decir qué soñé y luego interpretar el sueño, entonces van a morir todos los sabios de Babilonia. Daniel se acerca a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, quienes fueron renombrados precisamente por los babilonios como Sadrach, Mesach y Abednego, y ellos también tienen su historia. En Daniel 2, 17 al 23, la Nueva Versión Internacional de la Biblia dice: después volvió a su casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Durante la noche, Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder, me has dado a conocer lo que te pedimos, me has dado a conocer el sueño del rey. En estos momentos de su vida, Daniel era nada más que un adolescente. Estamos viendo precisamente que inicia en este periodo de adolescencia, 15 a 17. Y fíjese, como platicábamos hace un momento, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo este sueño perturbador, y lo que él pidió de los sabios de Babilonia es que el sueño fuera no solamente interpretado, pero tenían ellos que describir el sueño que él había soñado, lo cual era prácticamente imposible.
si usted, por ejemplo, está platicando con alguien y ese alguien le dice, oye, pues tuve un sueño anoche que me hizo perder, el descanso, me hizo perder el sueño, valga la redundancia, me hizo quedarme sobre mis pies anoche. Usted le va a decir, ok, pues ¿qué soñaste? Y esa persona le dice, no, pues no te voy a decir, adivínalo tú. Pues va a ser casi imposible para nosotros, si no es que imposible completamente saber cuál fue el sueño de esta persona. Si ella, por supuesto, no nos dice. Ahora, lo que dice el rey de Babilonia también es, pues si ustedes no me pueden describir mi sueño y no me lo pueden interpretar, voy a matar a todos los sabios de Babilonia. O sea, no nada más a aquellos a quienes les pidió, pero está diciendo que va a matar prácticamente a todos los sabios de Babilonia. Por supuesto, los sabios de Babilonia quedaron perplejos y asustados. Ellos entraron en un estado de absoluto estrés y absoluto temor por el hecho de que sabían que pues iban a morir, no había manera de que ellos pudieran interpretar los sueños. Sin embargo, Daniel, siendo uno de los sabios, él no se deja llevar por la situación y lo primero que utiliza es sabiduría y utiliza discreción. Daniel básicamente le dice al rey, ok, ¿quieres que te diga qué es lo que va a pasar? ¿O cuál fue tu sueño y qué significa? Ok, dame un corto tiempo y yo te voy a decir qué fue lo que pasó. De hecho, en la palabra, si estamos leyendo prácticamente lo que dice ahí, vamos a ver, está hablando aquí, le dijo, dice en el versículo 16 del capítulo 2, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretar el sueño del rey. No especifica exactamente cuánto tiempo fue, pero queremos pensar que fue 2 o 3 días. Normalmente los reyes no eran tan pacientes como para esperar más que ese tiempo, así que podemos pensar que probablemente Daniel está orando por unos cuantos días al respecto, pero no solamente él. Daniel está tratando de posponer la ejecución y lograr que Dios, o ver si Dios va a darles la revelación a ellos. Y después Daniel se reúne con sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, y se reúnen a orar para pedir la ayuda de Dios. Su respuesta fue algo que normalmente nosotros en esta tierra no hacemos de una manera habitual. Nosotros en muchas ocasiones, en lugar de ir directamente a la oración y de buscar directamente la ayuda de Dios, lo primero que hacemos es tratar de nosotros mismos descubrir la salida al problema y descubrir la manera en que vamos a resolverlo. De hecho, mucha gente están acostumbrados a utilizar sus propias fuerzas y su propia sabiduría para tratar de descifrar o para tratar de resolver problemas o misterios que surgen durante la vida. Sin embargo, vemos aquí en este punto que Daniel está juntándose con sus 3 otros amigos para pedir la ayuda de Dios. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta reunión entre Daniel y sus amigos? El resultado de esta oración que Daniel estuvo haciendo junto con sus otros 3 amigos es que Dios le dio a Daniel el conocimiento del sueño y no solamente le enseñó el sueño, pero le dio la interpretación también. Esto llevó a que las ejecuciones de los sabios que iban a ser perpetradas por el rey Nabucodonosor y su séquito quedaran absolutamente canceladas. Pero la cosa no termina en la cancelación de las ejecuciones, sino que además Dios fue alabado por la resolución de este problema y Daniel fue recompensado por haber dado al rey su sueño y la interpretación del sueño. Fíjese, dice el versículo 48 del capítulo 2 precisamente, el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos, lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Y además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, a Azarías, Misael y Ananías, administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Fíjese, aquí está el punto más intenso de todo esto. Después de que el rey oyó todo lo que iba a pasar, dice el versículo 46,
Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rendió pleitesía, ordenó que se le presentara una ofrenda de incienso y dijo: Tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Fíjese, el mismo rey Nabucodonosor rinde honores a Dios y glorifica a Dios por esa impresionante salvación que trajo a través de ese sueño. Salvó a los sabios, pero no solamente eso, sino que le dijo al rey Nabucodonosor lo que iba a pasar. Le dio la oportunidad de arrepentirse. Así que ese es el primer punto que aborda Daniel. El segundo punto es que Daniel continuó orando aun cuando le fue ordenado no hacerlo. Hay que recordar que Daniel tuvo muchos enemigos porque él fue puesto en lugar de prominencia, fue el segundo al rey básicamente, y estuvo en ese lugar gracias a Dios, a lo que hizo Dios a través de Daniel en favor del rey Nabucodonosor y en favor realmente de todos los demás sabios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La misma gente con la que Daniel trabajaba lo voltearon contra el rey, y ahorita vamos a estar hablando del rey Darío. La primera parte que vimos fue Nabucodonosor. Estamos viendo que hay aproximadamente 75 años de espacio entre que Daniel llegó a Babilonia y que termina el libro de Daniel, y ocurrió por supuesto cambio de reinado también. Ahora está reinando el rey Darío. Dice Daniel en el capítulo 6, versículos 3 al 11, y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que, durante los próximos 30 días, sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios. Daniel tenía aproximadamente 85 años en este momento de su vida. Daniel tenía aproximadamente 85 años en este momento, ya no era un jovencito, había pasado ya el reinado de Nabucodonosor y había movido o mudado el reino hacia el rey Darío. Daniel tenía, quiero decir costumbre, aunque no era necesariamente una costumbre, pero Daniel estaba absolutamente, consistentemente en el plan y en la actividad diaria de orar 3 veces al día. Daniel llevaba esa vida consistente de oración. Él no nada más oraba en las mañanas o en las noches antes de ir a dormir. Daniel oraba 3 veces por día. Él tenía una conexión muy saludable con Dios, escuchaba a Dios sus oraciones. La parte más importante de todo esto es que la relación de Daniel con Dios lo llevó a tener un testimonio que era claramente conocido. Daniel fue absolutamente, su testimonio fue claramente conocido. Daniel, por ejemplo, acabamos de ver, estaba siendo puesto sobre prácticamente todo el reino por el rey Darío. El rey Darío pensó que era excelente administrador y que era excelente oportunidad dejar a Daniel a cargo, y su testimonio era absoluta y claramente conocido. Pero la parte horrible de todo esto es que, por muy bien y por muy correcto que eran los manejos de toda su vida, Daniel fue emboscado por sus colegas y luego él continuó de todas maneras orando. No le importó la emboscada,
No le importó lo que los colegas estaban haciendo para tratarlo de destruir. A Daniel le importó el testimonio, le importó su relación con Dios, y él continuó orando. Él sabía que Dios iba a hacer algo en favor de Daniel y en favor de la demás gente que doblaba sus rodillas al Dios del cielo, al Dios Padre. Parecía que él perdería su vida si oraba, pero por el otro lado perdería su testimonio si no lo hubiera hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que Daniel estaba en una verdadera encrucijada. Daniel tenía la opción de seguir orando y perder su vida, o tenía la opción de dejar de orar para no perder su vida, pero iba a perder su testimonio, iba a convertirse en alguien mentiroso ante la gente. Y esa no era la imagen que Daniel quería dejar en la gente. La imagen que quería dejar era que Dios es un Dios de promesas cumplidas, un Dios de pactos. Daniel fue devoto y sincero a pesar de todo. Él dijo, no importa si he de perder la vida, la voy a perder por una causa justa. Y él continuó de una manera firme, de una manera absolutamente firme. Daniel fue protegido porque dice la palabra que estuvo en el foso de los leones. Los leones, sus bocas fueron cerradas por ángeles. Y Dios fue alabado. Dice la palabra que después vino el rey Darío buscándolo a la mañana siguiente a que fue él condenado a la muerte. Y el rey Darío lo llamó y Daniel contestó desde el foso de los leones. Le dijo que ahí estaba. Y entonces lo que pasó fue que el rey se contentó por ver que Daniel estaba vivo todavía, y mandó que sacaran a Daniel del foso. Dice el versículo 23, sacaron a Daniel del foso de los leones. No se le halló rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios, dice el versículo 23, y el versículo 24 dice, entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. Y dice la parte final del versículo 24 que no habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre de ellos y les habían triturado los huesos. Y fíjese, la parte más hermosa de esto es que después el rey Darío firmó el decreto a todos los pueblos y naciones y lenguas de este mundo: paz y prosperidad para todos. Versículo 26, he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra, ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Y fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Y aquí ya estaba precisamente dentro del punto en Persia. Pero fíjese la importancia de esto. Daniel no solamente fue protegido, el propósito de Dios fue más allá, y el rey Darío adoró a Dios por el hecho de ver que Dios protegió a Daniel completa y totalmente durante todo ese proceso de una acusación falsa por parte de sus compañeros de trabajo, sus colegas. Vamos al punto número 3. Vamos a estar hablando del capítulo 9, versículos 11 al 19. Daniel oró mientras el tiempo del exilio estaba llegando a su fin. Fíjese, Daniel estaba leyendo la palabra de Dios que fue dada al profeta Jeremías, y Daniel se dio cuenta de que el exilio estaba ya llegando a su punto final. Se habían cumplido los años de exilio que se habían profetizado en los años de Jeremías, y Daniel se dio cuenta. Daniel se dio cuenta y empezó a expresar su actitud hacia sí mismo. ¿A qué se refiere esto? Fíjese, Daniel entendió el pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó a Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años y estaban llegando al final de esos 70 años. Y dice, entonces me puse a orar y dirigí mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Y Daniel en ese momento empezó a expresar su actitud hacia sí mismo y hacia Dios. Él se humilló, él decidió poner
su cuerpo en ayuno, de poner su cuerpo en ropas ásperas y cubrirse de ceniza, que era una manera de mostrar eh, humillación y una manera de, bueno, no una humillación en un aspecto negativo, sino que estaba humillando su carne, estaba poniéndose en actitud sacrificial para Dios y estaba a la misma manera estaba él expresando su actitud hacia Dios porque él quería mostrarle a Dios que su corazón estaba inclinado hacia él. Entre otras cosas, Daniel confiesa los pecados de Judá, incluyéndose a sí mismo dentro del arrepentimiento, de su oración de arrepentimiento. Daniel está hablando y describiendo dentro de su oración muchos años de fallas de los israelitas en los versículos 11 al 14 y le está pidiendo a Dios que traiga liberación y restauración por causa del nombre de Dios. Le está diciendo, mira, por tu mismo nombre, tú prometiste, por favor, Señor, tráenos de regreso a la ciudad, a Jerusalén, y está pidiendo que sean liberados de ese exilio en el que se encontraban. En esta situación, Daniel utilizó la oración como un medio de arrepentimiento y de reconexión con Dios, no nada más en favor suyo, pero en favor de todo el pueblo de Israel y de Judá. Daniel estaba intercediendo, que es una de las maneras en que nosotros tenemos que estar orando constantemente. Nosotros fuimos llamados como hijos de Dios a estar intercediendo por otros hijos de Dios. Es importantísimo que nosotros estemos levantando a nuestros hermanos y hermanas en oración, y esto es una cuestión que nos está enseñando el libro de Daniel. Daniel el profeta está haciendo esta oración de intercesión por su pueblo, por su gente y por sí mismo. La cuarta está en el capítulo 10, versículos 2 al 3 y 12 al 13. En este cuarto punto, Daniel oró y su respuesta fue retardada. Y este es un punto interesantísimo, porque dice este pasaje que Daniel había estado ayunando por 21 días. Había estado orando, había estado ayunando, había estado esperando una respuesta de parte de Dios respecto a entendimiento. Él estaba buscando entendimiento de parte de Dios. Un ángel de Dios vino a Daniel y le dice: Dios escuchó tu oración cuando tú oraste, pero el enemigo se ha estado oponiendo a la entrega del mensaje. Fíjese qué poderoso está esto. El ángel le dijo: sí, Dios escuchó tu oración y mandó el mensaje de regreso para ti, pero el enemigo se ha estado oponiendo a que te entreguemos el mensaje. Piense usted, ¿cuántas veces en su vida usted ha orado por algún asunto en particular que le está dando ansiedad, o le está dando a lo mejor inquietud o lo que sea, y usted está realmente buscando y anhelando una respuesta de parte de Dios, y lleva tiempo usted orando y no logra encontrar esa respuesta, no la logra recibir? Imagínese, Daniel pasó 21 días intensos en ayuno y oración buscando entendimiento de parte de Dios, y no le llegaba la respuesta, y al final llegó un ángel y le dice: ¿sabes? Tuvimos un buen de oposición allá arriba. Y es el caso de nosotros. Nosotros también tenemos ese tipo de oposición, al grado de que el enemigo se mete a evitar que los mensajeros de Dios nos traigan el mensaje que Dios está mandando para nosotros. Esto no es ajeno a nosotros. Esto es más bien algo que nosotros tenemos que pensar todo el tiempo. Tenemos que entender que lo que nosotros pedimos a Dios es escuchado, y es en muchas, si no todas las ocasiones contestado, dependiendo de cómo estamos pidiendo, por supuesto, pero hay oposición. Un punto importantísimo que usted debe recordar es que cuando hay un retraso en la entrega del mensaje por parte de Dios o de sus mensajeros, cuando hay un retraso en recibir la respuesta que usted ha estado esperando por algunos días o por semanas o por meses o por años, no significa que usted ha sido derrotado. El retraso no es una derrota. Lo que estamos teniendo nosotros que aprender, o lo que estamos teniendo que hacer, es lo que Daniel hizo en su momento. Nosotros tenemos que convertirnos en gente persistente y perseverante. La persistencia en oración es esencial para la victoria. El enemigo se va a oponer, y yo lo he dicho muchas veces.
Cuando uno recibe una oposición enorme y ataques enormes, es porque la bendición o el mensaje que estamos a punto de recibir de parte de Dios es muchísimo más grande que la oposición que estamos viviendo. Piénselo. Muchas veces usted va a estar recibiendo oposición a respuestas que usted está esperando, o simplemente a la entrega de la bendición que usted está esperando. Si usted se da por vencido y deja de luchar, usted no va a llegar a ningún lado, usted va a perder mucho más que lo que podría ganar. Pero si usted decide ser persistente y seguir insistiendo y seguir trabajando, usted va a ayudar a que la oposición se haga retirar, vamos a ponerlo de esa manera, se haga retirar del campo de batalla, y usted logre recibir lo que Dios le envió. Dice la palabra en Mateo 7 al 11, dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden. Así que usted siga persistentemente orando. Que la demora en la respuesta no se convierta para usted en una derrota, sino que se convierta en una oportunidad para que usted se vuelva en alguien persistente, perseverante, consistente. Recuerde que nosotros, bueno, no nada más nosotros, pero quien está en la guerra no gana la guerra por disparar la pistola o la ametralladora una vez. Quien gana la guerra es quien tiene la mayor habilidad estratégica y la mayor cantidad también de reservas y de municiones. Piense que mientras más perseveremos en oración, más vamos a alcanzar vamos a alcanzar a ver las respuestas que Dios tiene para nosotros. Confíe en Dios, confíe en el poder de Dios, confíe en que Dios tiene el control. Dios nos ha prometido escucharnos y nos ha prometido también contestar nuestras oraciones. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él, esperar en Él y creer que su palabra es verdad, y más todavía ser persistentes y perseverantes. Le agradezco mucho que me haya acompañado. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra. Gracias porque eres un Dios bueno, un Dios de verdad, un Dios de poder. Te pedimos, Señor, que el día de hoy toques los corazones de todos aquellos, Señor, que estamos escuchando el día de hoy esta palabra. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a convertirnos en gente más persistente, más perseverante, Señor, que nosotros podamos orar sabiendo que tú vas a responder, Señor, que si hay alguna demora en la respuesta que estamos esperando, sepamos que esta demora es causada, Señor, muchas veces por oposición, y que debemos continuar en oración en lugar de darnos por vencidos. Te pido que toques las vidas de aquellos que están escuchándonos hoy, donde quiera que estén en cualquier parte del mundo. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo les traiga una nueva visión, les traiga una nueva imagen, Señor, de quiénes son en ti y de qué es lo que han sido llamados a hacer en ti. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes a convertirnos en gente, en hombres y mujeres de fe, de oración. Señor, que podamos nosotros saber que nuestro primer recurso es la oración y la comunicación contigo, Señor, que nuestro más grande refugio, Señor, es en tu presencia. Y, Señor, que podamos saber que la oración, así como para Daniel fue, es la respuesta a tantos problemas, a tantas situaciones y a tantas dificultades. Y que también, Señor, es ese brazo fuerte, ese hombro en el que podemos ponernos, Señor, a descansar, Señor, que podemos ponernos incluso a llorar, Señor, y a descargarnos contigo, porque sabemos que la oración es esa conexión íntima entre tú y nosotros, es ese momento en que podemos acercarnos y decirte: papá, ayúdame, o papá, te amo, te necesito. Te pido, Dios, que nos ayudes a crear esa cultura, Señor, y esa sensibilidad para estar orando, Señor, como Daniel hacía, que podamos estarnos acercando a ti constantemente, Señor, para convertirnos en gente
de oración, en gente de valor, en gente, Señor, que levante y exalte tu nombre todos los días. Señor, que seamos gente que busquemos ayudar a los demás, incluso, Señor, a acercarse a ti, Señor, a rendir sus vidas a ti y a ser, Señor, siervos santos, puros y devotos a ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y les vuelvo a dar muchas gracias a ustedes por acompañarme el día de hoy. No dejen de escuchar el resto de la serie que he publicado en semanas anteriores. Disculpen la calidad de audio, hemos tenido algunas dificultades y estaba utilizando el audio de las grabaciones en vivo. Pero bueno, ya estamos de pie, así que gracias por seguirme acompañando, gracias a todos aquellos que nos están escuchando en todas las partes del mundo. Tenemos radioescuchas en Irlanda, en Francia, tenemos en Argentina, tenemos en Costa Rica, en Guatemala, El Salvador, en México, en Estados Unidos, en varios estados aquí en los Estados Unidos, en varios estados en la República Mexicana, varios lugares también en Canadá. Muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando en todas estas partes del mundo. Es increíble saber que estos mensajes de esperanza que estoy dejando en internet están alcanzándoles. Compartan también con sus conocidos y amigos. Es importante que dejemos estos mensajes de esperanza en los corazones de aquellos que más lo necesitan. Así que muchas gracias por acompañarme. Es realmente un gusto, un placer y es una honra el saber que estamos alcanzándolos hasta esos lugares tan lejanos a donde yo estoy. Y pues bueno, qué mejor momento para decirlo. Gracias a todos mis escuchas. Gracias a todos aquellos que están compartiendo conmigo cada semana y que Dios los bendiga mucho, mucho, mucho y por favor ayúdenos a difundir los mensajes de esperanza y de salvación. Sabemos y entendemos que Dios quiere alcanzar a toda la gente antes de que llegue el verdadero fin. No va a pasar realmente hasta que nosotros hayamos terminado de dispersar el mensaje de Dios por todos lados. Así que por favor ayúdenme a compartir con sus amigos, conocidos, compañeros de trabajo, etcétera, el mensaje, que ellos a su vez también los compartan con otros para que alcancemos la mayor cantidad de gente posible. Y si usted está en el mismo plano que yo, que queremos llegar a estar ya con Jesús allá arriba, la única forma en que lo vamos a lograr es completando la misión que nos dejó, que es llevar el evangelio y las buenas noticias a todos los lugares de la tierra. Así que por favor ayúdenme a compartir y a difundir. Muchas gracias por acompañarme, gracias por su apoyo, gracias por escuchar. Es realmente un gran honor. Y pues bueno, dejo de despedirme. Que tengan ustedes una excelente semana, que Dios los bendiga mucho y aquí estoy de regreso la próxima semana con una nueva serie. Tengan una muy buena semana, Dios les bendiga.